Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, las pasiones y los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones en todo el mundo, un romance que trascendió la pantalla y nos hizo creer en la magia del amor verdadero, o al menos, eso es lo que muchos pensamos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el supuesto amor eterno que vivieron durante y después de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. Prepárense porque vamos a analizar a fondo su relación, desde los rumores iniciales hasta la confirmación oficial, pasando por los momentos más dulces que compartieron y, por supuesto, las razones detrás de su repentina, y para muchos, dolorosa ruptura. ¿Fue realmente amor eterno? ¿O solo una estrategia de marketing brillantemente ejecutada? ¿O tal vez una combinación de ambas? Descúbranlo con nosotros. Pero antes de que empecemos a destapar todos los secretos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y mucho chisme. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem comenzó, como muchas otras, en un set de grabación. Dos jóvenes talentosos e increíblemente atractivos, trabajando juntos en una serie que prometía ser un éxito. Y vaya que lo fue. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Pero para entender realmente la magnitud de su relación, es crucial comprender el contexto en el que se desarrolló. Sen Kalkam no fue simplemente otra comedia romántica turca. Fue una bomba. Su éxito radicó en una combinación de factores, una trama atractiva y ligera, una producción impecable y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. La serie exploraba la relación entre Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su historia, llena de giros inesperados, contratos matrimoniales falsos y reconciliaciones apasionadas, resonó con audiencias de todo el mundo. Pero la magia de Sen Kalkam no se limitaba a la pantalla. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, trascendiendo la ficción y alimentando la fantasía de los fans. Desde el inicio de la producción, los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular. Los gestos, las miradas, las sonrisas fuera de cámara, todo era minuciosamente analizado por los fans, que se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas que confirmaran lo que muchos sospechaban, que Eda y Serkan eran reales. Durante los primeros meses de la serie, tanto Hande como Kerem negaron rotundamente cualquier rumor de romance. Eran amigos, compañeros de trabajo, profesionales. Esa era la narrativa oficial. En entrevistas, ambos destacaban su excelente relación laboral y su compromiso con el proyecto. Kerem, con su característico sentido del humor, bromeaba sobre la obsesión de los fans por encontrar romance donde no lo había. Hande, por su parte, se mostraba más reservada, pero siempre enfatizando la importancia de la amistad y el respeto mutuo. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las interacciones fuera de cámara comenzaron a levantar sospechas. Los fans, con su increíble capacidad para detectar cualquier pista, empezaron a recopilar pruebas, a analizar cada gesto, cada comentario, cada fotografía. Se crearon cuentas dedicadas a documentar cada detalle, cada interacción que pudiera sugerir un romance. Y la verdad, las pruebas eran bastante convincentes. Vídeos recopilando sus momentos más tiernos, análisis de sus entrevistas buscando señales ocultas, todo un trabajo detectivesco digno de admiración. La presión de los fans y de los medios era cada vez mayor. Cada movimiento de Hande y Kerem era analizado al detalle. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar una imagen que confirmara el romance. Se inventaban historias, se exageraban situaciones, todo con tal de conseguir la exclusiva. La vida de Hande y Kerem se había convertido en un circo mediático, con los fans como espectadores ávidos de noticias. Y finalmente la confirmación llegó. En abril de 2021, Hande y Kerem fueron vistos juntos de vacaciones en Maldivas. Las fotos publicadas en sus redes sociales no dejaban lugar a dudas. Estaban juntos, enamorados y disfrutando de su compañía. El mundo entero estalló en júbilo. Eda y Serkan eran reales. El amor había trascendido la pantalla.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de vídeos celebrando su amor, de memes que reflejaban la alegría de los fans. A partir de ese momento, Hande y Kerem se mostraron mucho más abiertos con su relación. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración, y no dudaban en expresar su cariño en público. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos querían ser. Su Instagram se convirtió en un álbum de fotos de ensueño, lleno de viajes exóticos, cenas románticas y momentos cotidianos que mostraban su conexión genuina. Su relación parecía perfecta. Eran jóvenes, exitosos, guapos y estaban enamorados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, viajaban juntos por el mundo y compartían momentos especiales con sus amigos y familiares. Parecía que el amor eterno era posible después de todo. La prensa internacional se rindió ante su encanto, cubriendo cada paso de su relación y elevándolos al estatus de pareja icónica. Marcas de lujo se peleaban por tenerlos como embajadores, y su influencia en las redes sociales crecía exponencialmente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no compartían tantas fotos juntos en sus redes sociales, que no se dedicaban mensajes tan cariñosos y que parecían distanciados en sus apariciones públicas. El silencio en sus redes sociales se volvió ensordecedor, y la falta de interacción entre ellos alimentó las sospechas de una posible ruptura. Las especulaciones se confirmaron en enero de 2022, cuando se anunció oficialmente que Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans que habían creído en su amor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? La decepción era palpable en las redes sociales. Los fans, que habían invertido tanto en su relación, se sentían traicionados y desconsolados. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Otros sugirieron que la presión de la fama y la constante atención mediática habían afectado negativamente la relación. Se hablaba de agendas laborales incompatibles, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. También hubo rumores de infidelidades, aunque nunca fueron confirmados. Historias contradictorias que alimentaban aún más la especulación y el morbo. Lo cierto es que, independientemente de las razones detrás de la ruptura, la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y con ella se desvaneció la ilusión de muchos fans que habían creído en el amor eterno. La ruptura fue un duro golpe para la industria del entretenimiento turco, y dejó una profunda cicatriz en el corazón de los fans. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? ¿Fue todo una farsa? ¿Una estrategia de marketing? Yo creo que no. Creo que en su momento Hande y Kerem se amaron de verdad. Quizás no fue un amor eterno, pero sí fue un amor intenso, pasional y significativo. Y aunque la idea de que su relación fuera una simple estrategia de marketing ha circulado, creo que es simplista y poco realista. El amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de grabación, y la intensidad de su conexión era evidente. Es importante recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están sujetas a cambios. A veces las cosas simplemente no funcionan, independientemente de cuánto amor haya entre dos personas. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en el éxito o fracaso de una relación. También es importante tener en cuenta que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. No debemos idealizarlas ni exigirles que cumplan con nuestras expectativas. Su vida privada no es un reality show, y merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. En el caso de Hande y Kerem, creo que su relación fue genuina, pero que quizás no estaba destinada a durar para siempre. Quizás las circunstancias, la presión y las diferencias terminaron por desgastar la relación. O quizás simplemente el amor se acabó. A veces el amor se transforma, evoluciona o simplemente se desvanece, y eso no significa que no haya sido real. Independientemente de lo que haya sucedido, creo que ambos merecen respeto y privacidad. Han pasado página y han seguido adelante con sus vidas. Y nosotros como fans debemos respetarlo.
Apoyarlos en sus proyectos profesionales, celebrar sus éxitos y, sobre todo, respetar su vida privada. Entonces, ¿fue amor eterno? Probablemente no. Pero eso no significa que no haya sido amor. Y eso es lo que importa. El amor es un sentimiento poderoso y complejo, y no siempre tiene un final feliz. Pero incluso las relaciones que terminan dejan una huella en nuestras vidas, nos enseñan lecciones valiosas y nos ayudan a crecer. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, la confirmación, los momentos dulces y la dolorosa ruptura. Y hemos tratado de entender qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Recuerden que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas simplemente no funcionan. Pero eso no significa que no debamos seguir creyendo en el amor. El amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y puede transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se amaron de verdad? ¿Cuál creen que fue la razón de su ruptura? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión, sus teorías y sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance y mucho, mucho chisme. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.